Hola, yo soy Andrés Becris, alumno de noveno, y hoy te voy a explicar la historia del México moderno desde 1910 hasta 1950. El primer tema con el que voy a iniciar sería la Revolución de los Caudillos. La Revolución de los Caudillos, o también conocida como la Revolución Mexicana en general, fue un movimiento armado en 1910 para derrocar el gobierno de Porfirio Díaz. Hubieron varios personajes importantes de nuestra historia involucrados y que fueron los principales caudillos como Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, el papá de Álvaro Obregón, etcétera, etcétera. Pero yo me voy a enfocar en dos, Francisco y Madero y el traidor Victoriano Huerta. Francisco y Madero, como lo ven aquí, venía de una familia acomodada, era un agricultor que tenía ya estudios en varias partes del mundo. Su gran logro en todo esto fue llevar a cabo el Plan de San Luis, que tenía pues el objetivo de derrocar el gobierno de Porfirio Díaz. Y de su lado estaba una muy buena parte del pueblo mexicano, hasta Venustiano Carranza como su jefe de sublevación. Pero también estaba Victoriano Huerta de su lado, este siendo un egresado del Colegio Militar de Chapultepec y que ya tenía varios puestos con el gobierno de Porfirio Díaz. El Plan de San Luis se llevó a cabo a las 6 de la tarde el 20 de noviembre de 1910. Y cuando este plan resultó exitoso, Madero tomó la presidencia en noviembre del año siguiente, 1911. Pero como la ganancia no fue tan patente para el pueblo, la figura de Madero no resultaba tan aceptable para todos, siendo casi un héroe accidental, ya que no destacaba ni en lo militar ni en lo político, pero tenía altísimos ideales. Huerta quería la presidencia, así que traicionó a Madero. El 9 de febrero se llevó a cabo el plan de Huerta, que fue dar un golpe de estado y dejar al vicepresidente junto a Madero en la capital, obligándolos a renunciar a sus puestos para que Huerta se quedara con la presidencia. El 19 de febrero fueron sacados de la capital, pero Madero murió el 22 de febrero de 1913. Victoriano Huerta tuvo un gobierno de apenas 17 meses, de febrero de 1913 a julio de 1914. Pero algo seguro es que su más bien dictadura provocó descontento adentro del país como afuera. Huerta, después de consumar este golpe de estado con el que ganó la presidencia, inició a nombrar altos mandos del ejército en frente de senadores, diputados, hasta gobernadores estatales. El ejército federal lo dividió en 10 divisiones, cada una al mando de un general de división, según esto para hacer frente al peligro de los constitucionalistas. El presidente de los Estados Unidos estaba en contra de Huerta porque era un líder no electo. Además, la economía de México empezaba a irse para abajo, ya que los bancos mexicanos cayeron presos del pánico y la desesperación. En este punto, la economía ya estaba muy fea, así que Venustiano Carranza proclamó el Plan de Guadalupe para crear el ejército constitucionalista y para enfrentarse al gobierno de Victoriano Huerta, lo cual terminó sucediendo, ya que se exilió en Europa y nunca se supo de él. El siguiente tema que tocaré serán las presidencias tanto de Venustiano Carranza como de Álvaro Obregón. Bueno, ya después de la renuncia de Victoriano Huerta, Venustiano Carranza empezó a consolidarse con más poder, ya que convocó a los altos mandos militares y se hizo primer jefe del ejército constitucionalista. Todo esto para evitar la lucha de las diferentes facciones revolucionarias. De hecho, Venustiano Carranza convocó un congreso entre el 1 de diciembre y el 31 de enero de 1917, y en este entregó una nueva Carta Magna, que es la actual. Esta fue promulgada el 5 de febrero de 1917 en Querétaro y entró en vigor en mayo del mismo año. El 1 de mayo de 1917, Venustiano Carranza se convirtió en el presidente de la República. En 1920, 3 años después, Carranza pues ya se estaba volviendo viejo, pero el general Rodolfo Herrera de repente lo atacó y le causó graves heridas y su eventual deceso el 21 de mayo
de 1920. Justo después, Álvaro Obregón ocuparía el puesto de la presidencia y luego inició con reformas tanto laborales, educativas como agrarias. Una de sus acciones fue disminuir el ejército hasta los 60,000 efectivos y después logró reanudar las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. El objetivo durante su presidencia era fortalecer el orgullo que tendrían los mexicanos de pertenecer a la nación y así consolidar una nueva identidad cultural. Pero para lograr todo esto, la educación sería clave. Así que en 1921 se creó la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública. Esta con José Vasconcelos como el primer titular. Pero este fue un proyecto más político que cultural. También no le caía bien, por así decir, Plutarco Elías Calles, por sus ideales y su política anticlerical. En 1924, Álvaro Obregón finalizó su mandato, dejándolo a Plutarco Elías Calles, que ahorita hablaré sobre él. Y en 1927, cuando el Congreso modificó la Constitución para permitir la reelección, Álvaro Obregón quiso entrar a las elecciones, pero no llegó a mucho, ya que el 17 de julio de 1928 fue asesinado. Plutarco Elías Calles gobernó de 1924 a 1928, pero olvidó la importancia de gobernar sin un culto o una religión. La guerra cristera, como dice aquí, fue una guerra armada bastante sangrienta que comenzó en agosto de 1926. Fue un combate de los ya mencionados cristeros, que eran mexicanos católicos, contra los militares del gobierno de Plutarco Elías Calles. Esta guerra ocurrió porque el gobierno impuso la ley Calles, que era básicamente la censura de la religión en México, que contaba con 38 artículos. Había dos bandos en este conflicto, así en general. El conservador, que se formaba por ricos, caudillos y jefes militares que creían que lo mejor para el país era un gobierno monárquico. Pero luego estaba el liberal, que la verdad la mayoría eran habitantes mexicanos, muchos eran pobres. Para resumirlo, en mayo de 1929 se buscó un acuerdo entre los dos bandos, ya que Plutarco Elías Calles ya no era presidente. Así que la guerra finalizó en 1929. 6 años después del gobierno de Plutarco Elías Calles, el Partido de la Revolución Mexicana postuló a Lázaro Cárdenas para la presidencia. Y el 1 de diciembre de 1934, Lázaro Cárdenas se convirtió en el nuevo presidente de México. Lázaro Cárdenas, cuando recién obtuvo el poder, compró un predio en el barrio de Chivalito para ocuparlo como la casa presidencial que ven aquí, llamada Los Pinos, ya que mandó a sembrar muchísimos pinos y oyameles. La educación socialista en el gobierno de Cárdenas estuvo muy presente para combatir el analfabetismo y demás problemas. De hecho, creó varias instituciones educativas y culturales que fueron pilares para el proceso académico del país, como el IPM, el INAH, Colegio de México, la Escuela Nacional de Educación Física, el Museo Nacional de Historia, entre muchos otros. Lázaro Cárdenas también le importaban bastante los trabajadores y su importancia como agentes del cambio social. Para esto, el 24 de febrero de 1936 creó la primer central de la Confederación de Trabajadores de México, o sea, la CTM. Con esto juntó el esfuerzo del proletario nacional y así constituyó una organización que luchaba por la sociedad a la que aspiran las y los trabajadores. Y si queremos hablar de los logros más importantes de Lázaro Cárdenas, pasemos a estos. El 23 de junio de 1937, Lázaro Cárdenas nacionalizó el ferrocarril de México. Esto, pues sí, dejó pendiente el pago, o sea, la deuda y los intereses acumulados, pero permitió al Estado trabajar en el desarrollo del sistema ferroviario, obviamente de acuerdo con las necesidades económicas de nuestro país. Otro de los logros más reconocidos sería Pemex.
El 18 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas expidió el decreto de la expropiación petrolera, que básicamente consistía en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras. Y estas compañías, como tenían control de la industria, ya no lo tenían porque pasaban a ser propiedad mexicana. Estableció que el Estado pues tendría absolutamente todo el control sobre tanto la producción y comercialización del petróleo en México. Con todo esto, el 7 de junio de 1938 fundó la Paraestatal de Petróleos Mexicanos, que pasaría a ser Pemex. Esta pues otorgándole facultades necesarias para realizar todos los trabajos de exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo en México. Pero sin duda el acto que más se le reconoce a Lázaro Cárdenas es la reforma agraria. En esta se atendió y reivindicó los derechos de los comuneros, ejidatarios y pueblos originarios. Con este reparto agrario se repartieron más de 20 millones de hectáreas, esto en beneficio de 1 millón de campesinos aproximadamente. Todo esto con propósito de poder superar la pobreza y lograr el bienestar de la población rural. También Lázaro Cárdenas tenía una reputación fuera de México, ya que era considerado, así como México, amigo de la República Española o de España. Por ejemplo, durante la Guerra Civil Española se desplegó una política exterior de permanente activismo a favor de la República. Otro ejemplo de apoyo otorgado a España sería una venta de más de 20,000 fusiles y casi 20 millones de cartuchos fabricados en México a España. Para las elecciones de 1940, Lázaro Cárdenas confió en Manuel Ávila Camacho para que ocupara su puesto, y el 1 de diciembre de 1940 lo terminó ocupando. En 1940, México se enfrentaba a una situación bastante complicada. Todo esto derivado de la Segunda Guerra Mundial. Las grandes transformaciones sociales de Cárdenas habían, por así decir, polarizado a nuestro país entre bandos radicales, reformistas y los famosos conservadores. A Manuel Ávila Camacho se le reconoce que formó uno de los mejores gabinetes de México. Un ejemplar de esto fue el secretario de Hacienda Eduardo Suárez, que junto al presidente impulsaron la estrategia desarrollista e innovadora, iniciando así al periodo económico más exitoso del país. La economía de la guerra impulsó nuestras exportaciones, remesas de los braceros, los capitales extranjeros que recogieron a nuestro país como un refugio. Durante el gobierno de Camacho se lograron grandes cosas, como crear el IMSS, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y la sede de la Secretaría de Defensa Nacional. En cuestiones de educación, modificó el artículo 3 de la Constitución para quitar totalmente el concepto de educación socialista. Algo notable fue que pudo reanudar las relaciones con los Estados Unidos, la Gran Bretaña y la Unión Soviética. Y con todo esto, México aumentó sus exportaciones de materia prima y participó por primera vez en una guerra internacional, porque el presidente, como lo muestra en esta imagen, aprobó la participación del Escuadrón 201 en este combate. En 1946, específicamente en noviembre, Manuel Ávila Camacho dejó el puesto de la presidencia, dejándolo libre para que Miguel Alemán Valdés lo tomara el 1 de diciembre de 1946. Su presidencia tenía el objetivo de progresar aún más en la economía con la sustitución de importaciones. Un ejemplo de eso es esta imagen aquí. Y este modelo consistía en poner limitaciones a las importaciones de México y crear facilidades a la producción y venta de mercancías nacionales. A Miguel Alemán Valdés se le apodaba el cachorro de la revolución, y este logró establecer relaciones diplomáticas con países de todo el mundo. De hecho, durante su mandato logró darle el voto a la mujer de manera municipal y erradicar la viruela completamente de México. En su administración fortaleció la Comisión Federal de Electricidad y el sistema de riegos de nuestro país, mientras que fueron creadas varias instituciones importantes, como el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Juventud,
el Instituto Nacional Indigenista y la Dirección Nacional del Turismo de la Secretaría de Gobernación. El mandato de Miguel Alemán Valdés terminó en noviembre de 1952. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.